Después de haber visto los estados de agregación de la materia, la densidad de los fluidos, ahora vamos a ver el tema de peso específico y empuje. En esta ocasión van a ser dos temas, son dos temas sencillos, por lo cual tomé la decisión de incluirlo en el mismo video. Vamos a iniciar con el tema de peso específico para después pasar a ver el tema del empuje. El peso específico es la propiedad de todo fluido que representa el valor preciso del peso de la materia ya afectada por la gravedad. Es decir, después de calcular la densidad de un material, al afectarse este material por la gravedad, en este caso de la Tierra, que nosotros ya conocemos el valor, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, es que vamos a obtener este valor de peso específico. Vamos a anotar entonces, peso específico es el valor que representa el peso o cantidad de materia afectado por la gravedad. Para hacer el cálculo del peso específico necesitamos entonces conocer la densidad, que este es el símbolo de densidad que ya lo habíamos visto. La densidad del fluido en cuestión, vamos a tener que conocerla. La densidad dijimos que hay dos formas de conocerla, puede ser kilogramo sobre metro cúbico o puede ser gramo sobre centímetro cúbico. Cualquiera de los dos hay que expresarlo, hay que expresar esta unidad de medida para poder entender entonces la cantidad. No es lo mismo calcular la densidad con kilogramo y metro cúbico que con gramo y centímetro cúbico, ya que me dará diferentes valores. Necesito también encontrar o utilizar el valor de la gravedad, que ya lo conocemos, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Al estar hablando de metros, este valor se relaciona directamente con la densidad cuando es kilogramos sobre metro cúbico. Si yo quisiera hablar o utilizar la gravedad cuando hablo de gramos sobre centímetro cúbico, necesito el valor de la gravedad, en vez de tenerlo en metros, tenerlo en centímetros. Entonces esto sería igual a 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Porque estas unidades, si lo recuerdan, ya lo vimos, que la gravedad se toma como si fuera una aceleración en la Tierra, es decir, es una fuerza que acelera. Por ello es que se puede hacer la conversión también con centímetros sobre segundo cuadrado, aunque al convertirlo, pues si se fijan, es diferente valor. Entonces, nuevamente, si la densidad la tenemos en kilogramos sobre metro cúbico, utilizamos el valor que ya conocemos de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Si por el contrario, al momento de calcular la densidad se otorga en gramos y el volumen del cálculo de la densidad en centímetros cúbicos, vamos a utilizar este valor. Siempre vamos a expresar en el resultado, entonces, qué unidad estamos utilizando para no equivocarnos y expresar por qué se llegó a ese resultado. Teniendo en cuenta entonces densidad y gravedad, vamos a llegar al peso específico, que este lo vamos a medir en newtons, ya que estamos hablando de un peso de la masa ya afectada por la gravedad, pero vamos a agregarle también qué unidad utilizamos, ¿sí? Centímetros cúbicos o metros cúbicos. Cualquiera de estas dos unidades es las que vamos a utilizar para poder conocer entonces el peso específico. ¿Cómo vamos a conocer el peso específico? Pues utilizando una fórmula que ya tenemos definida, la cual es peso específico es igual al valor de la densidad multiplicado por la gravedad. Solamente eso es lo que necesito, esa pequeña multiplicación para conocer entonces el valor del peso específico. Al igual que otras fórmulas, el peso específico pues es una fórmula proporcional. Si yo quisiera conocer la densidad de un fluido del que conozco ya el peso específico, solamente necesito el peso específico dividirlo entre la gravedad. Nuevamente, siempre tomando en cuenta cuál valor de la gravedad voy a utilizar, dependiendo si la densidad está en kilogramos sobre metro cúbico o gramo sobre centímetro cúbico. Y estas dos serían las fórmulas para el peso específico. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, vamos a desarrollar y completar esta tabla en la cual tengo 4 elementos. Son los 4 elementos que vimos anteriormente en el apartado de densidad, pero ahora vamos a aplicar el peso específico. Si se fijan, el agua y el alcohol sí nos está otorgando la densidad, el valor de su densidad, pero el aceite y el acero solo nos proporciona el valor de su peso específico. Aquí especificando que la densidad fue calculada con gramos sobre centímetro cúbico
y el peso específico por lo tanto serán los newtons, pero tomando en cuenta que son en centímetros cúbicos el valor de su densidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues encontrar estos 4 datos que nos faltan. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues utilizando las fórmulas que ya conocemos, que es peso específico es igual a la densidad por la gravedad, y por el contrario, la densidad la puedo encontrar dividiendo peso específico entre la gravedad. Esas son las dos que vamos a utilizar y empezamos. Si el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿qué tengo que hacer para encontrar el peso específico? Pues aquí lo tengo, peso específico es igual a esa densidad por la gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad en este caso? Pues como estamos hablando de centímetros cúbicos, el valor de la gravedad será 981. ¿Recuerdan que vimos en la introducción? Si fuera la densidad kilogramos sobre metro cúbico y por lo tanto el peso específico newton sobre metro cúbico, la gravedad sí la tomaríamos con 9.81. Pero al estar hablando de centímetros cúbicos, esto también se convierte y sería 981, para tener en cuenta. Entonces, volvemos al procedimiento. Si la densidad es 1, tengo que multiplicar 1 por 981 y obtengo que el peso específico en centímetros cúbicos del agua es de 981. Siguiente, para el aceite me hace falta la densidad, pero sí cuento con el peso específico, así es que densidad es igual al peso específico entre la gravedad, mismo valor de gravedad, hacemos la división. 882.9 entre 981 y obtengo 0.9. Siguiente, alcohol. Tengo la densidad, me hace falta el peso específico, por lo tanto multiplico por gravedad. 0.8 por 981 y obtengo 784.8 como resultado. Y por último el acero me da el peso específico, por lo tanto tengo que dividirlo entre la gravedad para conocer su densidad. 7004.34 entre 981 y obtengo 7.14. Y así es un ejemplo aplicado del uso del peso específico y la densidad. Estos valores los vamos a necesitar al momento de desarrollar ejercicios de densidad en los que al final se requiere la densidad y el peso específico del fluido el que estemos trabajando. Así es que es importante que lo tengas en cuenta. Siempre tener en cuenta también que también podemos hacer la inversa, es decir, si tengo el peso específico, a partir de él encontrar la densidad del fluido. Después de ver el peso específico, vamos ahora sí a ver lo que es el empuje. Es también conocido como el principio de Arquímedes, debido a este científico griego que fue quien lo dedujo. El principio de Arquímedes o principio de empuje dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje que es igual al peso de su volumen. ¿Esto a qué se refiere? Vamos a verlo de forma gráfica. Si dentro de una tina de agua, pues aquí la tina, tenemos sumergida entonces una piedra dentro del agua y esa piedra va a tener un peso ya determinado, un peso que está determinado de acuerdo a la cantidad de masa que tiene y a cómo se ve afectada por la gravedad. Esta piedra entonces va a tener una fuerza que la está empujando hacia abajo, determinada por su peso, pero al mismo tiempo esa piedra al entrar dentro del agua está haciendo que el nivel del agua también se cambie. Supongamos que al inicio estaba aquí, al sumergir la piedra, el nivel del agua va a elevarse debido a que el volumen de esta misma piedra está haciendo que se eleve. Y precisamente ese volumen de la piedra es igual al volumen que aumenta el nivel del agua. A esto reacciona y por lo tanto la misma piedra va a recibir una fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje ocasionada por el aumento del volumen dentro del agua al sumergirlo. Nuevamente repasamos esto, entonces, si se tiene una tina de agua llena, hasta aquí supongamos este es el nivel, al meter una roca, una piedra dentro con un volumen determinado, pues ese volumen estará ocasionando que se eleve el mismo valor del volumen de la piedra, se eleva en la tina el nivel del agua. La piedra experimenta una fuerza hacia abajo por su peso, pero el fluido y esta reacción del volumen, este cambio de volumen en él, experimenta hacia la piedra un empuje hacia arriba. De esto vamos a encontrar 3 análisis. El primero, si el empuje es mayor al peso de la piedra, en este caso
Si el empuje o la fuerza de empuje es mayor a la fuerza que el peso está ejerciendo, pues como resultado va a ser que lo que yo esté introduciendo pues va a flotar, ya que el empuje es mayor y va a hacer que la piedra sobresalga de este fluido en el que está contenido. Por el contrario, si el empuje es idéntico o representa una fuerza igual al peso del objeto que estoy sumergiendo, esto va a dar como resultado que solamente se encuentre sumergido el objeto que yo meta, porque va a haber una equivalencia en sus valores, tanto del peso que lo jala hacia abajo y el empuje que lo jala hacia arriba, y el objeto se quedaría, digámoslo, en medio, solamente ahí flotando. No flota en la superficie ni tampoco se hunde, sino que se queda al centro, cuando son iguales. Y por último, si el empuje es menor al peso, pues, ¿qué va a pasar? El peso ganará al empuje y entonces el objeto que pongamos se va a hundir. Son los tres análisis que podemos deducir de este principio de Arquímedes. Entonces, nuevamente vamos a hacer un repaso. Entonces, resumiendo esto, ¿qué es el empuje? Pues el empuje es una fuerza que resulta después de que un objeto se sumerge en un fluido. Es una característica propia de los fluidos. ¿Qué va a pasar entonces? Pues el peso del objeto que yo esté sumergiendo y su volumen va a afectar de forma directa al empuje y es lo que lo va a determinar tanto el volumen que estemos metiendo como la densidad del fluido en el que lo estemos metiendo. Así es que todo eso se relaciona. ¿Qué va a pasar con el empuje? Pues al momento de calcularlo, si el empuje es mayor al peso, el peso está en una fuerza hacia abajo y el empuje hacia arriba, pues va a ocasionar que el objeto que metamos flote. Si son iguales, se queda solamente sumergido, ni flota ni se hunde, se queda al centro, digámoslo. Y por último, si es menor el empuje, o sea, hace que el peso sea mayor al empuje, el objeto se va a hundir. Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Primero, calcular el peso del objeto. Se representa con una W por su sigla en inglés de weight, que es el peso, y esto se obtiene multiplicando masa por gravedad. Nuevamente, esto vamos a tenerlo en cuenta, la gravedad, si la masa está en kilogramos, lo vamos a tomar como 9.81, si está en gramos, como 981, para tener una equivalencia en las magnitudes. Ya que encontré el peso, vamos a encontrar también el empuje, y el empuje se calcula multiplicando la densidad del fluido en el que sumergimos el objeto, multiplicada por la gravedad. Nuevamente la gravedad se define, si la densidad está en centímetros cúbicos y en gramos, se toma 981. Si está en kilogramos y metros cúbicos, se toma 9.81. Y esto multiplicado por el volumen del cuerpo que estamos sumergiendo o del objeto que sumergimos. Así es que el empuje se calcula con esto y el peso lo vamos a calcular con masa por gravedad. Vamos a iniciar con el desarrollo de 3 ejemplos para que quede claro lo que es el empuje y el peso específico. Iniciamos. Si un objeto de 180 gramos con 12 centímetros cúbicos de volumen se sumerge en aceite, se abre el primer signo de interrogación, ¿cuál es el peso específico del aceite? Siguiente, ¿cuál es el empuje que experimenta el objeto? Y última pregunta, ¿el objeto flota, se mantiene sumergido o se hunde? Bien, vamos a iniciar entonces. Como es un problema, como es una situación, vamos a necesitar utilizar el método científico para resolverlo. Así es que vamos a realizarlo. Vamos a iniciar recabando los datos que esta situación nos está presentando. Primero me dice entonces que un objeto de 180 gramos, eso sería la masa, con un volumen de 12 centímetros cúbicos se sumerge en aceite. Por lo tanto, nosotros ya conocemos la densidad del aceite. Si hablamos entonces en gramos y centímetros cúbicos, tomamos tal cual el dato de la tabla y la densidad sería 0.9 gramos sobre centímetro cúbico. Voy a anotar entonces también el dato correspondiente a la gravedad. Si esto estoy hablando en gramo y en centímetro cúbico, voy a tomar el segundo valor de la gravedad, que es 281. Y aquí voy a anotar también los datos a los que quiero encontrar el resultado. Primero me dice el peso específico del aceite, peso específico, empuje, y por último voy yo a deducir, en base al análisis que vimos anteriormente, si el objeto que se está sumergiendo en este aceite va a flotar, se va a mantener
o se va a mantener sumergido o si se va a hundir. Así es que esa última pregunta la vamos a anotar en el resultado. Iniciamos, no hay ningún dato que convertir ya que me está proporcionando tal cual en las unidades que yo requiero. Voy a la fórmula, necesito la fórmula del peso específico y la del empuje. Fórmula del peso específico es densidad por gravedad y fórmula del empuje es densidad por gravedad por volumen. Pasamos a sustitución. Vamos a iniciar con el del peso específico, que es la densidad del aceite 0.9 multiplicada por la gravedad en cuestión, en este caso como es gramo y centímetro cúbico, utilizamos 981. Hago esa multiplicación y encuentro el resultado del peso específico, 882.9. El peso específico, pues al tratarse del peso, que es ya cuando está afectado por la gravedad, se transforma en newtons y solamente defino que estoy utilizando centímetros cúbicos para este cálculo. Eso es el peso específico del aceite. Vamos ahora sí al empuje. Sustituimos, empuje es igual a la densidad de donde se está sumergiendo, que es aceite, 0.9, multiplicado por la gravedad en cuestión, que es 9.81. Si se fijan, esta fórmula se puede sustituir como empuje igual al peso específico por volumen. Aquí es donde se involucra el peso específico en el empuje. Es exactamente lo mismo, densidad por gravedad, entonces se simplifica en peso específico por volumen. Esto ya lo tenemos el resultado, así es que ahorita ya que desarrollemos la sustitución, lo vamos a sustituir solamente. Y multiplicado por el volumen, que no hay que calcularlo ya que la situación me lo está proporcionando, que son 12 centímetros cúbicos. Siguiente paso, esta multiplicación me la puedo ahorrar ya que ya encontré el resultado, entonces sería empuje es igual 882.9 multiplicado por 12. Realizo esta multiplicación y obtengo que el empuje en esta ocasión es de 10.594.8 newtons. El empuje también se va a medir en newtons ya que es otra fuerza que está aplicándose directamente a este objeto que estamos sumergiendo. Ya encontré las dos primeras preguntas, me falta la tercera en la cual me dice que en base al empuje, ¿qué va a pasar con el objeto? ¿Va a flotar, se mantiene sumergido o se hunde? ¿Qué necesito para hacer la comparación? Pues necesito también el valor del peso, que es masa por gravedad. Mantengo la misma gravedad y la masa es de 180, entonces peso 180 por 981 y obtengo que el peso de este objeto es de 176.580 newtons. Si el empuje es de 10.594.8, el peso es mayor. Entonces, ¿qué pasa cuando gana el peso? Si vemos el análisis, pues este objeto se hunde. Y así es como encontramos la solución a este ejemplo número 1. Vamos al ejemplo número 2. Un objeto de 250 gramos de masa y 80 centímetros cúbicos de volumen se va a sumergir en dos fluidos para observar su comportamiento. El fluido X, que tiene una densidad de 0.72 gramos sobre centímetro cúbico, y el fluido Y, que tiene una densidad de 1.32 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, con esto vamos a iniciar. Los datos que me está proporcionando esta situación son los siguientes. Primero me dice los datos del objeto que vamos a sumergir. Me dice que tiene una masa de 250 gramos y un volumen de 80 centímetros cúbicos. Al estar trabajando entonces en gramos y centímetros cúbicos, doy por hecho que la gravedad es de 281. Después me dice que se va a sumergir en dos fluidos, un fluido X y un fluido Y. El fluido X dice que tiene una densidad de 0.72, serán gramo sobre centímetro cúbico, y el fluido Y dice que es de 1.32 gramos sobre centímetro cúbico.
¿Qué me pide la situación? Pues analizar el comportamiento de este objeto que vamos a sumergir en estos dos fluidos, por lo tanto necesito encontrar en ambos su empuje. Vamos a la fórmula, dijimos el empuje es igual, puede ser peso específico por el volumen que estamos incluyendo, o puede ser densidad por gravedad por volumen. Cualquiera de las dos está correcta. Aquí no me están proporcionando peso específico, así es que puedo utilizar de forma sencilla la segunda fórmula. Sustituyo y va a haber dos sustituciones, una cuando es X y otra cuando es Y. Iniciamos con la sustitución cuando es X. Empuje es igual a la densidad de X, que es 0.72, por la gravedad, que es 981, y por el volumen que está representando, en este caso, este objeto, que son 80. Hago esa multiplicación, puedo hacerla directa, 0.72 por 981 por 80, y obtengo que el empuje en X, voy a poner en el apartado de resultado, empuje en X es de 56.505.6 newtons. Voy al empuje en Y, hay que hacer la sustitución, entonces es igual que la anterior, solamente cambio los datos. Empuje es igual a la densidad de Y, que es 1.32 por 981 y por 80. 1.32 de densidad por 981 y por 80. Y obtengo que el empuje en Y es de 103.593.6 newtons. ¿Qué me hace falta para observar qué va a pasar con este empuje? Si el objeto que estamos sumergiendo flota, se mantiene sumergido, o si se hunde, pues me hace falta calcular también el peso de este objeto que estamos utilizando. ¿Cuál es la fórmula del peso? Masa por gravedad, y lo sustituyo. Si la masa es de 250 gramos, 250 por 981. Y el peso aquí sería de 245.250 newtons. ¿Qué va a pasar con los dos? Pues aquí el peso es mayor que ambos, tanto en el fluido X, tanto en el fluido Y, por lo tanto en ambos casos se va a hundir. Se hunde tanto en X como en Y. Después de calcular este empuje, no es lo suficientemente fuerte para vencer a la fuerza que está experimentando el peso del objeto, por lo tanto el peso gana y en este caso se hunde. Vamos al ejemplo número 3 y último, ya para dejar en claro el cálculo del empuje, cómo se realiza y qué tiene que ver el peso específico en el mismo, así como el resultado, analizar qué pasa con el objeto que se hunde y el objeto que experimenta este empuje, si flota, si se mantiene o si se hunde. Vamos a iniciar. El ejemplo dice lo siguiente: un objeto de 50 gramos de masa y 95 centímetros cúbicos de volumen se sumerge en un fluido A de 0.5 gramos sobre centímetro cúbico de densidad y en un fluido B de 2.4 gramos sobre centímetro cúbico de densidad. Se abre signo de interrogación. ¿El objeto flota, se mantiene o se hunde? Vamos a iniciar. Esto lo vamos a realizar al igual que el ejemplo anterior con los dos fluidos que me están proporcionando su densidad. Vamos a iniciar. Me proporciona como primer dato el valor del objeto que se está sumergiendo. Vamos a ver, tiene una masa de 50 gramos y un volumen de 95 centímetros cúbicos. Nuevamente hablo de gramos y centímetros cúbicos. La gravedad será de 981 el valor que voy a tomar. Después me dice que hay dos fluidos, voy a ponerlo aquí, fluido A y fluido B. Me está proporcionando su densidad. En el fluido A me dice que es de 0.5 y en el fluido B de 2.4, ambos son gramos sobre centímetro cúbico. Estas son sus densidades. ¿Qué necesito? Encontrar el peso del objeto para hacer el análisis con el empuje y su empuje en cada situación.
Paso a las fórmulas. Necesito entonces el peso, que es masa por gravedad del objeto que se está sumergiendo, y el empuje, que es densidad por gravedad y por el volumen, y el empuje, que es la densidad multiplicada por la gravedad y por el volumen que representa el objeto que se sumerge. Así es que con estas dos fórmulas vamos a hacer este análisis. Comienzo con la sustitución. Voy a iniciar con el peso. La masa del objeto 50 gramos y la gravedad es 981. Así es que hago la multiplicación, 50 por 981, y obtengo 49.050 newtons de peso. 49.050 newtons de peso. A partir de este peso es que voy a hacer el análisis de qué va a pasar con el objeto, si se hunde, si flota o si se mantiene sumergido. Vamos a iniciar con la densidad del fluido A. Entonces el empuje será igual a 0.5, que es la densidad de este fluido, por 981 y por su volumen, que es 95. Multiplicamos todo directo, me quedaría 0.5 por 981 por 95. Y obtengo que en este fluido A, el empuje en A es de 46.597.5 newtons. Aquí podemos analizar que si son 46.000 y acá 49, el peso sigue siendo mayor, así es que este fluido A se hunde. Vamos a ver el fluido B. El fluido B tiene un cálculo del empuje basándose en su densidad, que es 2.4 por 981 y por 95. Y este tiene un empuje en B de 223.668 newtons. 223.668 es mayor al peso de 49.050, por lo tanto este objeto va a flotar cuando el fluido es más denso. Vamos a ver el análisis. Si tiene un empuje A y B, basándose en la densidad de cada fluido, el objeto sigue siendo el mismo, tiene la misma masa, tiene el mismo volumen, pero la densidad de donde se está sumergiendo es lo que va a definir si el objeto se hunde o si flota. En este caso, mientras más denso sea el fluido en el que se pone, en este caso como en el B, mientras más denso sea, más posibilidad tiene de que el empuje sea mayor. Entre menos denso, como el empuje en el fluido A, tiene un menor empuje debido a que es menos denso, es decir, tiene menos materia este fluido. En base a esto es que van a contestar entonces sus ejercicios de la ficha que les dejo en el apartado de Classroom para calcular el empuje y el peso específico.